En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Bienvenido a un nuevo episodio de En Voz Alta. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la importancia de tener un cuaderno de notas y te voy a dar 3 motivos por los cuales yo los uso. Literalmente los uso desde los 6 años, desde que sé escribir. Siempre cuento esta anécdota en la que tengo este diario íntimo en el que hay unas notas sobre una situación de celos con mi hermano, muy graciosas, que además me dan mucho material para escribir. Así que de verdad es una experiencia hermosa llevar un diario, llevar un cuaderno de notas. Y la idea de este episodio es inspirarte, motivarte a llevar uno, si es que todavía no lo haces. Al final del episodio, como siempre, te voy a proponer una actividad, ¿sí? Para que comiences tu cuaderno, si es que todavía no lo tenés. Y también voy a hacer una variante del ejercicio por si ya usás a este compañero increíble para tus procesos de escritura y que puedas darle una nueva vuelta a este vínculo que tenés con tus cuadernos. Te recuerdo que puedes escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o desde mi web. Seguramente vas a encontrar aquí debajo un link para suscribirte, sí, que te llegue por mail el próximo episodio y que siempre estés, informada sobre estos nuevos episodios. Si te dan ganas, puedes dejarme también un comentario o calificar el podcast en estas plataformas, así me ayudas a que más personas descubran este espacio y puedan, igual que vos, inspirarse y escribir. Por supuesto, también puedes compartirlo en tus redes o con aquellas personas a las que creas que les puede venir bien escuchar este episodio o los anteriores. Antes de ir a los 3 motivos por los cuales usar un cuaderno de notas, te quería comentar que nos vamos a referir como cuaderno de notas en un sentido amplio, ¿sí? Del término. No necesariamente tiene que ser un cuaderno, no necesariamente son notas, hay muchas variantes. También, por ejemplo, los diarios personales de los escritores y escritoras, vamos a referirnos a eso mismo, ¿sí? Vamos a hablar de ese espacio de escritura que es un poco más libre, que no necesariamente tiene un objetivo de ser, leído por otras personas que la misma que lo escribe, ¿sí? Y además, quiero aclarar esto, y voy a volver sobre este tema más adelante, que cuando digo cuaderno de notas me refiero a cualquier soporte también, ¿sí? No solo a cualquier formato, en esto que te digo, cuaderno de notas o diario personal, sino también a cualquier tipo de soporte físico que pueda tomar ese cuaderno de notas. O sea, no me refiero necesariamente a la libreta Moleskine divina que todos imaginamos cuando hablamos de cuaderno de notas, aunque es muy linda, sí, vamos a decirlo, y es cómoda porque es chiquitita, entra en cualquier lado, pero un cuaderno de notas puede bajarse a la realidad como un grupo de WhatsApp con vos misma, como un archivo en Google Docs, como una nota de voz, como las notas que tenés en tu celular. Puede tener muchísimas variantes, ¿sí? Muchísimas soportes, ¿sí? Hablamos de soporte en cómo se materializa. Ahí está mi gato, como siempre, haciendo sus acotaciones. Es cierto, sí, que hay algo muy lindo en el hecho de escribir a mano, ¿sí? Y tiene que ver con esa conexión con el cuerpo físico que sucede cuando escribimos. Hay algunos estudios que diferencian lo que sucede en el cerebro cuando escribimos a mano o cuando escribimos en una computadora o en un teclado como de una tablet o celular. No me voy a meter en ese tema hoy, es muy interesante y eventualmente lo podemos tratar, pero yo creo que lo lindo de tener en cuenta del acto de escribir a mano es justamente esa conexión, como te decía recién, con el cuerpo físico, ¿sí? El acto de deslizar la lapicera, la virome o el lápiz sobre el papel, la fuerza que le ponemos al trazo, cómo marca, cómo se hunde esa virome en el papel. Pero eso también lo podemos vivir y también podemos conectar con esa sensación física cuando estamos escribiendo en la computadora y golpeteamos las teclas o le damos suave y las deslizamos, ¿sí? También ahí hay una actitud física que podemos detectar. Quizás lo que sucede es que no queda una marca, ¿sí? En el cuaderno, en el papel, queda la marca de ese momento, ¿sí? Esa marca que nos remite a ese momento en el que estábamos escribiendo, que
en el caso de el teclado no queda, ¿sí? Quizás podemos ver eventualmente qué letras se van desgastando más en el teclado y demás, pero no queda como una marca que atestigue esa emoción que hubo en el momento, y por eso, digamos, también el cuaderno físico, ¿sí? El cuaderno de papel tiene esa magia. Pero yo creo que no hay mejor o peor. Y esto lo digo, sí, voy a hacer esta aclaración porque también, por ejemplo, queda una marca en la emoción de una nota de voz que podemos tener, como te decía recién, en un grupo de WhatsApp con una misma, o en las notas de voz del celular. También ahí hay si se quiere, un indicio en la voz de la emoción que trae esas palabras, esas notas, eso que estamos dejando registrado a través de esa nota. Y hago esta aclaración porque me gustaría sacarte esa fantasía de que para ser escritora tenés que tener determinada libreta o tanta cantidad de cuadernos, un cuaderno para esto, un cuaderno para lo otro. Ya voy a hablar de la convivencia y el caos creativo. Sí creo yo que hay que tener un hábito de escritura. Sí necesitas que el hábito de escribir sea parte de tu vida, asumir ese hábito, honrarlo, cuidarlo, sostenerlo en el tiempo, pero no es que sí o sí te tenés que levantar a las 5 de la mañana, agarrar el cuadernito, digamos, A7 y llevarlo a un determinado lugar a escribir, ¿no? Bueno, no todos tenemos la ventaja de vivir frente al mar o en algún lugar así súper inspirador, entonces vamos a tratar de constituir este hábito de escribir en nuestras rutinas con lo que tenemos hoy, aquí y ahora, ¿sí? Entonces, para que deje de ser una excusa esto de, bueno, voy a hasta que no me compre la Moleskine negra 7 no escribo, ¿no? Bueno, no, saquémonos esa excusa y tratemos de llevar adelante nuestros proyectos y generar este hábito a través de las notas con estos cuadernos que son grandes, grandes aliados. Ahora sí, entonces, pasemos a los 3 motivos para tener un cuaderno de notas. Primer motivo, es una manera de empezar a bajar a tierra las ideas. Y esto es un motivo que ya, digamos, es razón suficiente para tener un cuaderno de notas. ¿Qué es lo que nos pasa en general? Tenemos grandes ideas. Ay, me encantaría hacer esto, me encantaría hacer lo otro, escribir tal historia, escribir tal novela, un cuento sobre tal cosa y tal personaje que me persigue y entonces este aroma y esto que me impacta y esto que vi, y lo dejamos ahí, en el mundo de las ideas. Y va y viene y sigue ahí dando vueltas en el mundo de las ideas. Bajar esa idea, esa emoción, ese momento que nos capturó y llevarlo, registrarlo en este lugar que es el cuaderno de notas, es una primera manera de que deje de ser una idea y empiece de a poquito a ser un boceto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dando un primer paso para concretar esta idea, para darle justamente esa cualidad tangible que es esa nota en el cuaderno. Ya no es una idea en mi cabeza, algo que se me cruzó y que pasó y siguió de largo, sino que bajo ahí. Eventualmente voy a tener el tiempo de revisar mis cuadernos, pasarlos a un Word, darles forma, reunirlos, etc. Pero sí esto de que ya no es una abstracción en mi mente, en mi imaginario, y ya es una nota, ya es un conjunto de palabras, ¿sí? Y eso me da pie a continuar la escritura. Segundo motivo, promueve la creatividad. Y acá voy con una cita de Einstein que decía que en un escritorio ordenado las ideas no fluían. En un cuaderno de notas podemos reunir notas de todo tipo, algo que vi, algo que pensé, algo que me dijo mi hija, una imagen que me capturó, como te decía hace un ratito, el sonido de determinado momento que viví hace poco, una imagen, una textura, un aroma, un recuerdo. Puedo hacer convivir en ese cuaderno de notas un montón de imágenes distintas que en principio no parecieran tener conexión entre sí. Y esa no conexión entre sí y esa convivencia en ese mismo objeto, por eso yo no soy muy de tener un cuaderno para cada cosa, sino que me gusta tener un cuaderno en donde convivan mis notas de clase, las notas de las clases que yo tomo, las notas de las clases que yo doy, las ideas que a mí se me ocurren, los pensamientos, las reflexiones, mis intenciones de luna nueva y todo lo que se me ocurra en el mismo cuaderno, porque en esa convivencia caótica
es donde surgen también esas conexiones que después me ayudan a darle forma, a darle sentido a eso que yo quiero transmitir. Entonces, quizás yo tengo una idea para un cuento, pero todavía me falta eso que subyace, me falta esa carne, me falta ese aroma. Y bueno, y quizás justo en la nota de la página anterior tenía una anotación, un registro, una entrada de un aroma que me viene perfecto para ese cuento. Entonces, esta convivencia, caótica, de distintas imágenes inconexas, empieza a generar esas conexiones que generan sentido, ¿sí? Muchas veces creemos que tenemos que salir a buscar muy lejos respuestas de cómo resolver un cuento, de cómo resolver determinada historia, y lo tenemos ahí a la vuelta de la página en nuestro cuaderno de notas. Entonces, esto que decía hace un ratito, ¿no?, de Einstein, que decía que los escritorios demasiado ordenados no promovían la creatividad, de ahí no se podía inventar nada, es un poco la base de este segundo motivo. Y acá voy a contar algo que surgió el otro día en una clase del taller de escritura, en el que hablábamos justamente de que muchas veces inventar significa conectar dos cosas que ya existen, ¿sí? Por ejemplo, mi hija me estaba preguntando la otra vez cómo es que a alguien se le ocurrió la existencia de una sirena. Y yo le decía, bueno, conectando dos cosas que ya existen. ¿Qué dos cosas es una sirena? Y ella sola me dijo, claro, un pez y un ser humano. Bueno, si ustedes se fijan, el creador de YouTube, ¿sí?, justamente dice que él lo que hizo fue conectar dos cosas que ya existían, que eran el blogging, ¿sí?, y los videos, ¿sí? Había videos que se podían subir a internet, y había páginas tipo blog. Lo que no había era algo que sea exclusivamente de videos. Entonces, conectando esas dos tecnologías, ¿no?, que estaban ahí ya, circulando, creó hoy una de las plataformas más utilizadas que existen, ¿sí?, en nuestro contexto actual. Entonces, ya sea inventar sirenas o inventar plataformas de video online, esta cuestión de conectar dos cosas que ya existen es una forma de inventar, es una manera de crear, es una manera de justamente hacer algo nuevo. Entonces, esta convivencia caótica del cuaderno de notas me va a ayudar, ¿sí?, a construir esa creatividad, ¿sí?, va a alimentar y va a promover esa creatividad. Pasemos al tercer motivo, y es que nos ayuda a conocer nuestra mirada de mundo. Si ustedes se fijan, cada vez es más frecuente que se publiquen diarios personales y cuadernos de notas de escritores, de escritoras. Tenemos de Sylvia Plath, de Anton Chekhov, de un montón de escritores y escritoras, los diarios de Virginia Woolf. Hay un montón de diarios que empiezan a circular, cuadernos de notas, ¿sí?, que son muy interesantes de conocer. ¿Y por qué son tan interesantes de conocer, ¿Qué es lo que nos revelan que no está en la obra terminada, que el autor o autora, el escritor, escritora decidió publicar? Bueno, justamente creo yo que es esta mirada de mundo, que es este recorrido de pensamientos, de miradas, de notas, de reflexiones, que incluso están, ahí, como que no están explícitas en el diario o en el cuaderno de notas, pero se las podemos intuir, ¿no? Las podemos empezar a justamente tratar de, como de reconstruir ese recorrido que hizo el autor o autora para llegar a determinadas obras. Lo mismo pasa quizás, con algunos relatos cortos que han servido de laboratorio para novelas más largas, pero ya en el cuaderno de notas notamos, justamente, valga la redundancia, en el cuaderno de notas podemos observar esta mirada. ¿Qué es lo que convocaba a este autor o autora? ¿Qué es lo que surgía y estaba ahí dándole vueltas en el inconsciente o en su consciente cotidiano? ¿En qué cosas se detenía, ¿no? ¿En qué momentos, en qué imágenes, en qué sensaciones? Y acá hay algo que a mí me gusta mucho, que es la sensorialidad, ¿no? Transmitir la sensorialidad en el escrito. Ahí hay algo muy, muy interesante y muy rico. Ya lo vamos a ampliar con el ejercicio.
Pero así como a veces decimos, bueno, tengo que buscar mi propio estilo, no sé cuál es mi estilo, bueno, yo creo que el estilo no es algo que se construya, digamos, previo a la escritura, sino que es algo que se va construyendo a medida que escribimos, obra a obra, momento a momento. Obviamente, en cada etapa de la vida tenemos distintos estilos, pero justamente estos cuadernos de notas, llevar un registro de lo que nos llamó la atención, de lo que nos convocó, de esa reflexión, de ese sentimiento también, ¿no? Ese sentimiento, esa emoción que me dejó pensando, eso que viví y me deja algo en el cuerpo, en la mirada, en el pensamiento, digamos, eso lo podemos transmitir ahí en nuestro cuaderno de notas. Lo mismo una noticia que vimos, algo que sucedió en mi país, en el mundo, que me conmovió, digamos, todo eso que yo puedo ir tomando registro a través del cuaderno de notas y que después me sirve para crear, ¿sí? Y de alguna manera también me sirve para ir conociéndome. Hay más usos del cuaderno de notas, es muy divulgado esto de las páginas matutinas de Julia Cameron, de su libro El Camino del Artista, que sirve sobre todo para sacar esas censuras, esas barreras previas que no nos permiten escribir o avanzar en nuestros proyectos creativos en un sentido amplio, no solo escritura, sino en cualquier proyecto creativo. Y ahí es que de alguna manera podemos ir volcando todas esas emociones. Pero bueno, ese es un uso particular y puntual que viene de un ejercicio. Yo creo que el cuaderno de notas es más amplio que eso. Pero bueno, hay muchísimos más. Digo, estos 3 motivos son mis motivos principales por los cuales uso cuaderno de notas. Y para hablar de caos, no solo tengo un cuaderno en el que vuelco todo, como decía recién, sino que también tengo mi grupo de WhatsApp conmigo misma. Tengo notas sincronizadas entre celular y computadora, tengo Google Docs en los cuales voy volcando, sea desde el celular esperando a mis hijas cuando salen de la escuela o la colonia de vacaciones, o en cualquier momento que tengo ahí un huequito y quizás escribo un poquito desde el celular y después desde la compu lo retomo. Digamos, esas son las tecnologías actuales de las cuales tenemos que hacer uso y aprovechar porque ayudan muchísimo en estos procesos creativos. No es que tengo que ir a buscar ese cuaderno olvidado que no sé dónde lo dejé, o bueno, estaba en el auto y no tenía y no tenía el cuaderno de notas, entonces no anoté nada. No, me mando un mail a mí misma. Me acuerdo yo trabajando hace mucho tiempo en una oficina, me mandaba mails a mí misma sobre algunas ideas que tenía para escribir y para crear. En ese momento hacía más actuación que escritura, pero bueno, no importa, no viene al caso. El tema es que las tecnologías están a la mano, así que sea tecnología cuaderno, encuadernación o tecnología nota de celular, que uses esto para justamente empezar a entrenar tu hábito de escritura e incorporarlo en tu día a día. Pasemos ahora sí al bajar a tierra de hoy. Bajar a tierra. Hoy vamos a dividir la propuesta en 2, como te decía al principio. La primera es por si no llevas un diario o cuaderno de notas, y la segunda, sí, ya lo tenés, ya lo llevas, ya anotás y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, comencemos con la primera. Si no llevas un cuaderno de notas, te propongo que te compres un cuadernito, una libretita del tamaño que más te guste. Puede ser un cuaderno universitario o una libretita mini, o puede ser activar la aplicación de notas de tu celular y empezar a usarla. Insisto, cualquier soporte. Lo que sí te voy a proponer es que escribas todos los días durante un mes. Ya sé, parece un montón, pero no es que tenés que escribir 10 páginas por día o 2 páginas por día. Con que hagas una entrada puede ser una palabra, una imagen, una idea, una oración, 2 oraciones. Lo que sea, ya es suficiente. Hacete este hábito de todos los días una entrada. Ahora, si ya tenés un cuaderno de notas, lo que te propongo es que releas las últimas 2 o 3 entradas que hayas escrito en tu cuaderno y trates de detectar si haces referencia a los 5 sentidos. Me refiero a olfato, tacto, oído, gusto y vista, ¿sí? Si no hiciste referencia a los 5 sentidos, te voy a proponer este ejercicio. Vas a dedicarle una semana exclusivamente a cada uno de estos 5 sentidos. Es decir, una semana todas las notas tienen que tener que ver con el olfato. La segunda semana con el tacto, ¿sí? Texturas, sensaciones táctiles, ¿sí? No necesariamente con la mano. Puede ser un roce en la piel, puede ser una temperatura de otro cuerpo al lado del tuyo, puede ser el pelaje de tu mascota.
digamos, todo lo que puedas captar a través del tacto. Lo mismo vas a hacer una semana con el oído, ¿sí? Sonidos, ruidos, música, todo lo que entre a través del oído. Otra semana con el gusto, o sea, todo lo que puedas sentir a través de tus papilas gustativas. Acá hay un flor de desafío. Pueden ser también recuerdos de gusto, ¿no? El sabor de tal cosa, pero todo referido al gusto. Y por último, una semana a la vista, ¿sí? Somos una sociedad que prioriza mucho lo visual, por eso dejé la vista para lo último y no hago mucha referencia a eso, porque creo que el mayor desafío está en incorporar los demás sentidos en la escritura. Así que llevar un diario de todos los sentidos durante las próximas 5 semanas es ya de por sí todo un tema. Bueno, no sé si se llega a escuchar, está el perro del vecino ladrando a full. Espero que poder terminar el episodio igual. Bueno, lo que quería decirte también es que ya vamos a ampliar sobre este tema de la sensorialidad, porque es un tema que a mí me interesa mucho, me gusta mucho como experiencia, no solo en la escritura, sino en la vida, percibir las experiencias a través de los 5 sentidos. Así que en principio, toma este ejercicio, dale para adelante, fíjate qué te pasa con esa experiencia y después me contás qué te pareció. Bueno, esto fue todo por este episodio. Contame en redes qué te pareció, cómo lo viviste, cómo te llevas con los cuadernos de notas, si tenés uno, si tenés tu grupo de WhatsApp con vos misma. Me va a encantar conocer todo esto de vos, cómo llevas tus notas, cómo llevas esta experiencia, si escribís todos los días en cotidiano o cada tanto, si tenés un solo cuaderno o si tenés varios, si dividís los cuadernos por actividades. Contame porque me da mucha curiosidad saberlo, así que ya sea que me podés mandar un mail, hacer un comentario en Instagram o en el grupo que tenemos colectivo en Telegram, por donde quieras contactarme. A mí me va a gustar muchísimo saber de vos y de tu relación con esta cuestión de los cuadernos de notas, del llevar ese registro día a día, de cómo te llevas con esos cuadernos de notas, con tu diario personal y si los usás para tus procesos de escritura, en particular también me interesa saber eso. Así que con esto me despido, hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.